Sí, hermanos, gloria a Dios. Hermanos, y la honra primera. Amén. Amén a nuestro pastor, las gracias por esa confianza que él tiene para con nosotros. Amén. Y los voy a invitar, mis hermanos, para que en esta noche escuchemos el consejo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesús. Los voy a invitar para que abran la palabra del Señor. Vamos a leer en San Juan, capítulo 14, del 1 al 6. Gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron listos para irnos hasta las 10 de la noche? Amén, gloria a Dios, amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. ¿Cuándo se van a dormir, hermanos? Hay poder en Jesús. ¿Ven con un amén, hermanos, cuando lo encuentran? Leemos alternadamente, amén. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al Señor Jesús. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El tema de esta noche vamos a hablar es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vemos aquí como en el versículo 4 el Señor les dijo a los apóstoles, Él les dice que ellos sabían a dónde Él iba. Amén. Y ellos sabían el camino. Pero ahí enseguida vemos cómo Tomás, él le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Amén. Lo que ahí en ese momento ellos no sabían aún, pero Jesús les dijo enseguida: yo soy el camino. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Gloria al Señor Jesús. Amén. Y en esta noche vamos a hablar sobre esa aclaración que nuestro Señor hizo. Amén. Que Él nos dejó en su palabra. Vamos a hablar de que Jesús es el camino. Amén. Porque, hermanos, solo yendo por su camino podemos llegar a la meta, que es la salvación. Amén. Tenemos la mejor guía que Él nos dejó. Amén. Su palabra. Amén. Que nos guía por el camino correcto. Amén. ¿Y cómo lo logramos? Una vez que lo conocemos es más fácil recorrer el camino con Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en Isaías 35:8. Dice: y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Una de las condiciones que tenemos que andar en el camino de Jesús es andar en santidad. Amén. Y por ese camino el Señor, Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Él siempre nos va a acompañar. Y dice que no nos extraviaremos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor en Proverbios 4:12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Hermano, no nos dejemos llevar por lo fácil, que por lo general, las cosas que parecen fáciles por lo general siempre resultan más difíciles. Es mejor esforzarnos y lograr las cosas, amén, que nos propongamos con la ayuda de Dios, y la recompensa será más agradable. Amén. Como por ejemplo nosotros tenemos la salvación. ¿Cuántos de aquí creen que la salvación es fácil o es difícil? Para lograr la salvación, para que me entienda. Amén. Pero no es un camino muy fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que estar vivir en santidad. Amén. Porque el Señor exige, hermanos. El Señor nos exige a nosotros, amén. Para nosotros permanecer en ese camino con Jesús necesitamos andar en santidad, en obediencia, amén. Tenemos que caminar en esa santidad. Que Él nos guiará a la salvación. Dice Hebreos 12:14,
seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ve que la santidad es una cualidad muy importante, porque a través de ella vamos nosotros un día a estar delante del Señor, amén. Que es ser santos, ser apartados del mundo, ven, del pecado. Gloria a Jesús. Yo estaba viendo un ejemplo, estaba sobre eso del camino. Yo miraba que nosotros, la mayoría de nosotros tenemos nuestro coche, y cuando vamos a ir a un lugar nosotros usamos el GPS, ¿verdad? Y ponemos el GPS y ponemos el punto donde queremos llegar, destino, ¿verdad? Entonces la maquinita esa nos guía por ese camino a donde queremos llegar, amén. Asimismo el Señor a nosotros, Jesús es el camino, amén. Y nosotros tenemos, como dice el Señor ahí que leemos al principio, el Señor se fue a preparar morada, amén. Y el Señor ya tiene ese lugar, hermano, para nosotros un día estar ahí. El Señor va a volver, hermanos. Y va a volver es por su iglesia y por su pueblo, amén. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Gloria al Señor Jesús. Y yo me ponía a ver, hermanos, que muchas de las veces nosotros ponemos ese aparato, ¿verdad? Y para ir pongamos que de aquí a Miami. Y cuando vamos en el camino, muchas de las veces por cuestiones del clima puede fallar. Puede el wifi irse o cualquier situación, un accidente, y el sistema puede fallar. Ya la dirección, ya no vamos a llegar ni al tiempo que nos decía tampoco, ni vamos a llegar o nos va a desviar por otro camino, amén. Pero cuando nosotros estamos en el camino que es Jesús, hermano, tenga la seguridad que Él no falla, amén. Quizás los aparatos podrán fallar, pero el Señor Jesús, Él no falla, amén. Él es fiel, hermano. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas a tu nombre. También me fijaba estaba yo viendo eso. Nosotros tenemos, cuando vamos así en ese viaje, si usted se ha fijado, en la carretera hay áreas de descanso, ¿verdad? Y esas áreas de descanso son para que uno se pueda bajar, detener, relajarse y pueda uno descansar de seguir conduciendo. Desafortunadamente en la vida del cristiano muchas de las veces, hermano, nosotros tenemos el camino que es Jesús, amén. Pero muchas de las veces muchos hermanos toman ese descanso. Pero ¿sabe qué es lo triste? Es de que muchos de ellos vuelven al camino, pero muchos de ellos quedan en ese descanso, amén. Porque se salen del camino de Jesús, amén. Hermanos, los que vuelven, gloria a Dios por los que vuelven, amén. Pero hermano, están jugando es con la salvación, hermano. Porque uno no sabe lo que puede suceder en ese transcurso de tiempo, amén. Por eso es importante que nosotros siempre permanezcamos en el camino de Jesús, amén. Que Él nos llevará a la salvación, amén. Gloria al Señor Jesús. Y vamos a leer en la palabra del Señor en Éxodo 32, 8. Dice la palabra del Señor: pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Aquí el Señor está hablando del pueblo de Israel, amén. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio. Y ha dicho Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos, si recordamos, en el libro de Éxodo nos habla de la historia de cuando el Señor libró al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, amén. ¿Se recuerda? El Señor, cuando libró al pueblo, el Señor los llevó por un camino. Llegó un punto donde ellos llegaron al mar. Y el Señor con su poder, que Él hizo todas las cosas, el Señor con su poder, Él abrió las aguas. Y el pueblo de Israel pasó en seco, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, ya había trazado un propósito para su pueblo de Israel, que era llevarlos hasta la tierra prometida, amén. Ese era el objetivo que Dios había puesto para sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlos a ese lugar, a la tierra prometida. Y vemos cómo el Señor, hermanos, el pueblo de Israel vio la gloria de Dios, hermanos, una y otra vez, amén. El pueblo de Dios estuvo por 40 años en el desierto. Y de día dice la palabra que una columna de nubes los guardaba y de noche una columna de fuego, amén. Pero aquí vemos cómo el pueblo de Israel siempre estaba recordando que habían dejado en Egipto. Nunca estaban conformes, hermanos.
Yo creo que las personas en este tiempo, yo creo que están pareciéndose más a esa generación de cuando que sacó el Señor de Egipto, amén. Porque, hermano, el diablo es muy astuto. Mire, el diablo a ellos les recordaba lo que ellos habían dejado en Egipto. El enemigo, él les recordaba y les decía, en Egipto tenían comida, en Egipto tenían esto, en Egipto tenían lo otro. Él es muy astuto, él no les recordaba y no les decía, allá los tenía yo de esclavos, allá los tenía yo sufriendo, allá los tenía yo padeciendo, ¿verdad? Así el enemigo en este tiempo, hermanos, a las iglesias, a los cristianos de la misma manera, hermano. El enemigo está buscando la manera de desviarnos, de sacarnos de la congregación, de sacarnos, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo es el que sabe cuando usted ha dejado de buscar al Señor. Y cuando usted está pasando por una situación, cuando usted está pasando por algo, por un problema familiar, por un problema de cualquier situación, el enemigo sabe y el enemigo le va a traer a usted, a su mente, que se acuerde que cuando no estabas en el Evangelio, tenías que preocuparte por eso. Cuando no estabas en el Evangelio, no sucedía nada de esto, ¿verdad? Pero hermanos, no hay que hacer caso al enemigo, amén. Y no hay que mantenernos firmes en el camino de nuestro Señor Jesús, amén. Gloria al Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Así es de que aquí vemos cómo este pueblo siempre estaba en contra de, no aceptaban pues, a pesar de que ellos habían visto la gloria de Dios. Amén. Por eso nosotros, hermanos, aquí, cada vez que vengamos con una disposición en el corazón, amén, de escuchar la palabra del Señor, que es la única que transforma la vida del ser humano, amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora vamos a ver que Jesús es la verdad, hermanos. Amén. ¿Qué nos dice Jesús sobre la verdad? Esa la verdad es la que nos define, amén. La verdad es absoluta y que a través de ella quiere que nosotros le creamos y le recibamos, hermanos. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, amén. Cuando recibimos por fe a Jesús como nuestro Salvador y creemos con todo nuestro corazón que Él es Dios, conoceremos que Jesús es la verdad, amén, y el único que puede librarnos del pecado. Gloria al nombre de Jesús. En primera de Juan 5:20 nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, amén. ¿Cuántos están en el verdadero? Gloria a Jesús, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, amén. Gloria a Jesús. Dios nos ha dado la capacidad, hermanos, de conocer, de comprender, a razonar, amén. Pero para poder conocer qué es el verdadero Dios, tenemos que tener la revelación del nombre de Jesús, amén, que eso es lo más importante. Recordamos que leíamos en Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, amén. No solamente en el nombre de Jesús. Jesús es el verdadero Dios, hermanos. En Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, amén. Jesús es la verdad. La palabra de Dios nos dice si estamos viviendo en la verdad, hermano. Amén. Vamos a leer ahí en primera de Juan, capítulo 1, del versículo 6 al 10. Gloria a Jesús. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos.
y la verdad no está en nosotros. Amén. Hermanos, si decimos que Jesús es la verdad en nuestra vida, pero hacemos todo lo contrario, como mentir, como no amar al prójimo, maldecir, levantar falsos testimonios, ser arrogantes, hermanos, la verdad no está en nosotros. Y ya sabemos que la verdad es Jesús. Amén. Gloria a Dios. En San Juan 3:21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Amén. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas, hermanos. Y somos testimonio para los que están en tinieblas. Amén. Para que ellos vengan a la luz verdadera que es Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esta porción de la palabra del Señor, hermanos, que vamos a leer en Juan capítulo 18, en el versículo 33 al 38. Gloria a Jesús. Aquí nos enseña el mismo Jesús, hablando que Él es la verdad. Amén. Dice en el capítulo 18, versículo 33 al 38. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú por ti mismo o te ha dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Gloria a Jesús. Todo aquel, fíjese lo que dice aquí mi hermano, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. ¿Cuántos de aquí oyen la voz del Señor? Amén. Gloria a Jesús. Hermano, y Pilato contestó, ¿qué es la verdad? Amén. Ese era un hombre, un gobernante, pero él no entendía, hermano. Él no entendía, pero nosotros en esta noche, gloria a Dios que nosotros entendemos quién es la verdad, amén. Porque los que son hijos de Dios oyen su voz, amén. Gloria al Señor Jesús. A mí me impactó mucho esa parte de esta palabra, hermano, porque este hombre tuvo en su presencia al Creador del mundo. Este hombre tuvo en su presencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Y el Señor solamente le dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Eh? Por eso es importante, hermanos, que nosotros sepamos que Jesús es la verdad. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas a tu nombre. Gloria a Dios. Bueno, ya hemos visto que Jesús es el camino. Amén. Jesús es la verdad. Ahora vamos a ver que Jesús es la vida. Gloria al nombre de Jesús. Jesús es el dador de la vida, mi hermano. Amén. En su palabra y en Génesis 2:7 ahí nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. El Señor es el que tiene el poder para dar la vida. Amén. Gloria a Jesús. Y vemos también en 1 Corintios 15:21 que ahí nos dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, sabemos que por el pecado llegó la muerte, amén, a la humanidad. Pero por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Él venció a la muerte y ahora tenemos vida eterna. Amén. Y un versículo en la Biblia que todos conocemos en Juan 3:16 que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque Él es la vida. Amén. Jesús es la vida. Por amor es que Él vino a salvarnos, hermanos. Por amor Él se despojó de su trono y vino y dio su vida por nosotros. Amén. Él le dijo a Pilato, si yo quisiera llamar y miles de ángeles vinieran y le hubieran rescatado, hermano, porque créame que al Señor no, lo que le hicieron no fue nada agradable, pero Él pagó el precio por usted y por mi hermano. Amén. Por ese amor tan grande que Dios tiene para la humanidad, porque hasta el día de hoy el Señor sigue amándonos, hermano. Amén. Gloria a Jesús. En la Biblia nos muestra unos acontecimientos donde Jesús resucitó a varias personas. Amén. Uno de ellos sabemos si hemos leído la historia de Lázaro. Amén. El hijo de la viuda de Naín. Amén. La hija de Jairo. Amén. Pero eso no quiere decir que el Señor los haya resucitado y ellos ya no hayan muerto, no, sino que el Señor les regaló más tiempo de vida. Pero ellos después con el tiempo murieron. Amén. El único que ha resucitado se llama Jesús. Amén. Gloria a Dios. Él es el único que se ha levantado de la tumba. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y así nos dice Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículos 17 y 18. Dice Juan que cuando él le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Gloria al Señor Jesús. Hermano, el Señor, eso es un milagro grande, amén, resucitar un muerto. Pero déjeme, le digo yo que el milagro más grande somos ustedes y yo que estamos en este día, amén. Porque el Señor nos rescató. Nosotros vivíamos, estábamos muertos, hermanos. Dice la palabra en delitos y pecados, amén. Pero el Señor nos rescató, hermanos, y ese es un milagro muy grande. El milagro más grande es lo que el Señor Jesús ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Jesús, hermanos, nosotros debemos saber, por eso que Jesús, Él es el único camino. ¿Ha escuchado usted que dice que todos los caminos llevan a Roma, verdad? Pues están equivocados porque solamente un camino lleva a Jesús. Amén. No hay muchos caminos, solo un camino. Amén, nos lleva a Jesús. Jesús es la única verdad, hermano. No hay otra verdad, hermano. Así le escuche usted a otros predicadores, usted ve que hay muchas religiones, hermano. La única verdad es Jesús. Amén. Y Jesús es la vida eterna, hermano. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dijo Pedro al Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que, hermanos, sigamos adelante, amén. Sigamos en el camino que nos conduce a la salvación, amén. Y sigamos firmes en la verdad que es Jesús, para poder alcanzar la vida eterna, amén. Que es la meta en un día estar en la presencia del Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Este es la palabra que el Señor puso en mi corazón, hermanos, para yo compartir con ustedes en esta noche. Espero que haya sido de bendición. Yo estaba, desde el día que yo estaba preparando este pequeño mensaje, yo decía, Señor, ¿qué predico? Señor, yo siempre, algo que le decía yo a mi esposa, le digo, yo siempre que he tenido la oportunidad de evangelizar a alguien, yo siempre les recalco estas cosas. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Mire, leyendo y estudiando esta palabra, el Señor a mí también habló a mi vida, hermano. Y ahora le amo más que antes. Amén. Porque ahora me doy cuenta de que el Señor lo es todo, hermano. Amén. Y que el Señor nos ama con un grande amor, hermanos, que nosotros con nada que tengamos podemos pagar ese amor que Dios tiene por nosotros. Amén.
Siempre recordemos eso, hermanos, que Jesús es el camino, la verdad, la vida. Amén. Y mis hermanos, eso es el mensaje que traigo para ustedes en esta noche. Espero que haya sido de bendición para ustedes, mis hermanos. Vamos a estar de pie y vamos a cantar una alabanza, amén, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. La gloria y la honra es para ti, mi Dios. Poderoso eres, Dios. Gracias, Jesús. Jesús, tú eres el Dios de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste como Rey. Eres Señor, en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. El amigo que me ama, Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú, eres tú. Eres Señor, en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Poderoso es tu nombre, Jesús. Poderoso es tu nombre, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Poderoso es tu nombre, Jesús. Vamos a orar, mis hermanos, a darle gracias a Dios por esta palabra, amén, en esta noche. Y que el Señor Jesús nos mantenga firmes en sus caminos, amén. Gloria al nombre de Jesús. Y que sigamos adelante, mis hermanos, amén. Soberano Dios, Rey de la Gloria, Padre Santo, en esta hora te doy gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor Jesús, en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos, Padre Santo, que tú eres el camino, mi Dios, que tú eres la vida, Señor Jesús, y que tú eres la vida eterna, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor Jesús, firmes, Señor Jesús, a seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Señor, que nada ni nadie, Señor, nos pueda mover, Señor Jesús, sino que siempre, Señor, estemos ahí, Señor, confiado que tú, mi Dios, harás la obra en la vida de nosotros, Señor. No importa, Señor Jesús, lo que venga, Señor, el problema que venga en nuestra vida, tú nos darás, Señor Jesús, la salida para todos los problemas, Padre Santo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Jesús. Alabanzas a tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, que el Señor Jesús me los bendiga, mis hermanos. Amén.